Volvemos, se nos ha caído la señal de internet. Vamos a mirar entonces los que van ingresando. Si van al Facebook, el Facebook les va a mostrar que el video se ha interrumpido y se interrumpió por la falla de la internet. Entonces vamos a esperar que sigan los hermanos entrando, los amigos. Exacto, bienvenidos, ya van ingresando de nuevo. El video va a quedar completo luego cuando lo tengamos en Facebook y también aquí o en YouTube vamos a tener allí. Entonces hay que compartir este nuevo enlace, ¿no? Los que comparten enlaces, hay que compartir este nuevo enlace porque se nos cayó la primera transmisión. Básicamente, mis queridos, estamos hablando entonces de que hoy en Confinados vamos a hablar acerca de la fe, porque esto es cuestión de fe, así como lo venimos diciendo, como lo venimos hablando. La vida cristiana es cuestión de fe, pero todo en la vida es cuestión de fe. De hecho, la fe es un don que recibimos de Dios. Todos tenemos fe, todas las personas tienen la capacidad de creer. Claro, por ejemplo, cuando entramos al baño y queremos abrir la ducha, pues nosotros creemos que allí va a salir el agua. Eso es un acto de fe. Bueno, algunos dicen eso no es acto de fe, eso es un acto de costumbre, es una mecánica y creemos que va a salir porque siempre ha salido. Bueno, levantarnos, acostarnos, puede ser muy natural, pero también allí se encuentra la fe, allí también se encuentra cómo Dios obra, cómo Dios se manifiesta. Pero vamos a hablar más que eso y a más de ello. Les estaba diciendo que damos gracias a Dios por las autoridades, los funcionarios, los médicos, las enfermeras y todos aquellos que le ponen el pecho a esto. Seguimos confiando y esperando en el Señor de que esto pues termine pronto, aunque ya no sabemos cuándo es pronto, porque se nos volvió el tema de los días y las horas. El tiempo ya no es casi medible durante el tiempo de pandemia. El tiempo es y ya no es tan importante. Significa esto que a veces entramos en una incertidumbre de saber cuánto durará, cuánto va a durar esto, cuándo vamos a terminar. Pero creemos que el Señor tiene el control de todo. Esa ha sido siempre nuestra confianza, ha sido siempre nuestra fe. Creemos que el Señor está en control de todo y seguirá estando en control de todo. Para Él no hay nada imposible. Hablemos entonces de esa fe. Y venía hablando, sí, del ejército, de ese gran grupo de personas que hacen un trabajo más bien invisible, por decirlo de esa manera. Un trabajo que es muy fuerte, que es muy grande. Y es la iglesia, los que oran, los que oramos. La oración es un acto poderoso y cuando oramos vemos ahí a Dios obrar. Es inclusive el acto de orar una manifestación de las más grandes acerca de la fe, donde la fe se pone en acción, donde la fe cobra vida, donde la fe trasciende. Hablemos un poquito entonces de esto y vamos a usar un texto que es un texto bastante conocido y reconocido por los que leen las Escrituras. Cuando queremos hablar de la fe, pues obligatoriamente vamos al texto, a la carta del apóstol a los Hebreos. Allí en el capítulo 11 encontramos en el versículo 1 al 3. Voy a leer entonces Hebreos 11, 1 al 3. Ya puede tomar entonces el link y compartirlo en su Facebook. La primera transmisión que llevamos unos 5 minutos se cayó, entonces vamos a comenzar. Hebreos 11, 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese texto es fundamental. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Saben ustedes que la Reforma, que hace más de 500 años le dio un giro al cristianismo,
estuvo basado en este acto, en este texto o en un texto sobre la fe. Martín Lutero, cuando vea todo lo que estaba sucediendo, fue movido a la escritura, y fue este texto de la escritura de Habacuc 2:4, porque, bueno, dice, mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que dice el texto, mas el justo por la fe vivirá. Hebreos, el autor de los Hebreos, retoma ese texto en Hebreos 10:38, dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, obviamente aquí estamos hablando de la fe salvadora, y los textos que rodean esto habla de la fe salvadora, pero nos da pie para hablar de la fe en todo su ámbito. ¿Qué se entiende por fe? Y yo quisiera que ustedes que están allí en el chat escribieran, ¿ustedes qué entienden por fe? ¿Alguna vez se han preguntado qué es fe? Bueno, algunos hablan de la capacidad de creer, otros pueden hablar de un don dado por Dios. Otros en las filosofías más modernas o las creencias más modernas hablan de un positivismo, de ser positivo, de ser optimistas, también es la frase que algunos utilizan. ¿Qué se entiende por fe? Bueno, la definición de la fe no es lo que a veces decimos. Por ejemplo, hay gente que dice tengo una corazonada y a eso le llaman fe. Ni tampoco es un salto a ciegas, como cuando el padre que le dice a su hijo, lánzate que yo te recibo en mis brazos. La fe no es decir, yo espero que sí. O la fe no es esperar lo mejor y despreocuparse de la realidad creyendo que todo va a salir bien. La fe no es decir, yo creo, yo tengo fe que la selección va a ganar o que mi equipo va a ganar. No. Como dice la canción, otros dicen, yo tengo fe que todo cambiará. Otros dicen, yo tengo fe que se me dará un ascenso en el trabajo, tengo fe que ganaré la lotería, o que el Señor me va a sanar o que me va a dar tal cosa. Nosotros mencionamos mucho la palabra fe, implícita o explícitamente, en los buenos deseos que tenemos hacia nosotros y hacia los demás. Pero el autor de la carta a los Hebreos nos da una idea de fe basado en tres conceptos. En el texto que leímos de Hebreos 11, del 1 al 3, encontramos tres conceptos de fe: certeza, convicción y testimonio. Vuelvo a decir, la fe descrita en Hebreos 11, 1 al 3, se desarrolla tiene estos tres conceptos: certeza, convicción y testimonio. Ahí lo vemos entonces. Voy a leer otra vez el texto. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es certeza? Bueno, certeza es apoyo, es respaldo, es confianza. Son como la base donde se levanta una casa. La fe es la confianza en lo que se espera. ¿Qué es convicción? Convicción es la seguridad interna de que Dios hará lo prometido. ¿Y qué es testimonio? Es la aprobación que Dios hace de las personas. Si usted lee, por ejemplo, Hebreos 11, encontrará el tema del testimonio en el versículo 2, en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 39, y luego el capítulo 12, versículo 1, también hablará de ese testimonio. Por ejemplo, Abel dice, Dios dio testimonio de sus ofrendas, dice el versículo 4. En el capítulo 12, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 5. Todos estos personajes del Antiguo Testamento alcanzaron testimonio por la fe. Versículo 39. Teniendo tan grande nube de testigos, dice Hebreos 12:1. Entonces, la fe es la confianza de lo que se espera y la seguridad de lo que no se ve, y de esto Dios es el que da testimonio. Dios es el que da testimonio. Es la aprobación de Dios a esa fe puesta en Él. Esto es cuestión de fe.
La vida, la existencia, la salvación es cuestión de fe. No es cuestión del destino, no es cuestión de la suerte, no es cuestión del horóscopo, no es cuestión de los astros alineados a mi favor, es cuestión de fe. Ahora, ante esta definición podemos observar que ninguno de nosotros, por ejemplo, vio cuando Dios creó el mundo de la nada. No, ninguno de nosotros lo vio. Por eso Hebreos 11:3 dice que por la palabra de Dios Él hizo el universo que existe. Por lo tanto, nuestra fe está con quien estuvo e hizo el mundo, no con los que no vieron, sino con el que lo hizo aunque no estuviéramos allí. Ahora, ninguno de nosotros vio el diluvio, ni vimos la muerte, ni la resurrección de Jesús, ni hemos visto, ni hemos escuchado personalmente a Jesús perdonando nuestros pecados. No escuchamos a Jesús ni lo vimos diciendo que Él regresará, pero aún así creemos que Él regresará. Como dice Hebreos 11:6, nosotros tenemos esa convicción, esa certeza de que Él regresará. ¿Qué hacemos con nuestra fe? Si todos los seres humanos fuimos creados con la capacidad de creer, porque la capacidad de creer todos la tenemos, aún el ateo que dice no creer en Dios debe tener fe para sustentar su argumento, debe tener fe para sostener su creencia. Voy a leer ese texto en Hebreos 11:6 que habla acerca de la venida de Jesús y la creen. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Así que la fe es una condición fundamental e importante, única, para poder alcanzar testimonio de Dios y para poder nosotros acercarnos a Él. Todos tenemos la capacidad de creer. La pregunta es, ¿en dónde estamos depositando nuestra fe? La gente deposita la fe en una herradura de caballo que cuelga detrás de la puerta. La gente deposita su fe en un pedazo de penca sábila, en unas matas de ruda, en una pata de conejo, en una estampita de la suerte. La gente pone su fe en una cantidad de objetos y en una cantidad de personajes inclusive, sean históricos, religiosos. Inclusive ponen la fe en ellos mismos y en otro ser humano que aún vive. Entonces, por ejemplo, cuando una esposa cree y confía plenamente en su esposo y viceversa, inclusive hay personas que creen y tienen fe en sus pastores, en sus líderes. Y solemos colocar nuestra fe en lugares, en objetos y en personas que, sin lugar a dudas, tarde o temprano nos pueden decepcionar, porque no nos van a dar y no van a actuar conforme nosotros lo esperamos, lo deseamos o lo anhelamos. Ahora, nosotros que hemos, claro, sido creados por Dios y Él nos ha dado fe, nosotros entonces debemos y somos llamados a tener demostraciones de fe. El interés del autor de la carta a los Hebreos, por ejemplo, su interés no es tanto definir la fe, sino más bien demostrar cómo es la fe, cómo es que se lleva a la práctica. A veces en la iglesia cuando predico le pregunto a la congregación, como le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen fe? Y yo sé que todos pueden alzar la mano, todos pueden alzar hasta las dos manos, yo tengo fe. La siguiente pregunta que hago es, muéstremela, muéstreme su fe. Entonces, como la fe no es tangible, no es palpable, porque es una convicción, porque es una certeza, pero que reposa en el mundo de lo inmaterial, para que esa fe sea una fe genuina, debe materializarse. Quiere decir, debemos tener demostraciones de fe. Santiago lo dice muy claro en su epístola, Santiago 2, 14 al 26, y él nos ha argumentado diciendo allí, la fe sin obras está muerta. Entonces, para el efecto de que esa fe sea práctica y demostrable, se cuentan los testimonios de hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Y en Hebreos 11, del 4 al 40, se nos dice que la fe es algo tan seguro
como lo que ya sucedió. Por ejemplo, la gente del Antiguo Testamento practicaban la fe sin conocer la teoría de lo que era la fe, que nosotros sabemos que es certeza, que es convicción y que es testimonio. Ellos la practicaban, aunque ellos ni siquiera conocían la teoría. Ahora, además, aún teniendo fe, todos ellos, los del Antiguo Testamento, murieron sin haber recibido lo prometido, dice Hebreos 11:13. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante de la fe, no recibieron lo prometido. Suena como frustrante, ¿no es cierto? Y con esto el autor de los Hebreos nos dice que la gente del Antiguo Testamento funcionaron o vivieron con mucho menos que nosotros porque no vieron el sacrificio de Jesús. El texto de Hebreos 11:13 y 11:39 indica que ellos no recibieron y no alcanzaron a ver la obra sacrificial de Jesús, porque no podían ser perfeccionados aparte de nosotros. Pero a nosotros sí nos tocó la realización de la promesa, de la muerte de Jesús, de su muerte expiatoria, su resurrección. Entonces, teniendo presente el contexto de Hebreos, encontramos que la gente a la que escribió el autor estaba inclinada a regresar al judaísmo, a poner su fe en Moisés, a su fe en las cosas visibles del mundo, en las costumbres judías, en las realidades y no en las realidades invisibles de Dios. Estaban retrocediendo a la práctica de los rudimentos, hacer o no hacer, tocar o no tocar. Y el autor de la carta a los Hebreos dice: deténgase. De esto no se trata la vida. La vida cristiana no es de volver a eso que se veía, sino movernos en lo que no se ve. Y esa es la convicción nuestra, y esto es cuestión de fe. Yo, por ejemplo, creo que ustedes me están escuchando y que otros van a escuchar. Es un acto de fe. Estoy hablándole frente a un celular, a la cámara de un celular, creyendo que ustedes están viendo y están escuchando. Pero esto va más allá de eso. Si Dios depositó en nosotros fe, antes, cuando no habíamos sido conocidos por el Señor, nuestra fe se depositaba en cualquier cosa, como ellos ya hemos mencionado, sea en objetos o sea en personas. Pero ahora que Dios nos ha hallado, que Dios nos ha llamado, nosotros recibimos por la Escritura un mensaje y recibimos del Señor una indicación, y esa indicación es que debemos poner nuestros ojos en Jesús. Eso es lo que dice el autor de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y autor y conservador y consumador de la fe, perdón. Entonces, nuestra fe práctica es mirar a Jesús como el único y suficiente Salvador, sin necesidad de otras cosas. Por lo tanto, entonces la fe consiste en mirar no desde lejos o como vieron ellos al invisible, sino como viendo al Dios visible en la persona de Jesús, con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces la fe consiste en obedecer la palabra de Dios, aunque las circunstancias en las que nos encontremos sean difíciles y aunque las consecuencias puedan ser catastróficas, nosotros debemos obedecer a la palabra y es un acto de fe poder creerle a la Escritura. Pedro dice que nosotros somos bienaventurados, pues creemos en aquel que no hemos visto. Y creemos que Cristo regresará por segunda vez, aunque no estuvimos vivos cuando vino la primera vez. Pero todo esto es cuestión de fe. Creer en las Escrituras es un acto de fe. Creer en Jesús es un acto de fe. Orar es un acto de fe. Allí nuestra fe se vuelve práctica. Cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos, cuando practicamos la misericordia, la generosidad. Esto es cuestión de fe. La vida cristiana no se basa en lo que podemos palpar, tocar, medir, sumar o restar. La vida cristiana se basa en creerle a Él. Ahora, creer no es un asunto maravilloso. Santiago también es el que dice: ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Y esta expresión de Santiago es bastante fuerte porque Santiago está comparando a los que dicen creer que Dios es uno solo, el monoteísmo,
Dice, eso no es cosa maravillosa, los demonios también creen. Pero a diferencia de muchos hombres, estos demonios tiemblan, mientras que otros dicen creer en Dios, pero no tiemblan. Básicamente, entonces, nuestra fe, dada por Dios, debe ponerse en el autor y consumador de esta. Y el autor de la fe es Jesús y el consumador de la fe es Jesús. Por lo tanto, nuestra fe ya no puede ser puesta ni en la penca sábila, ni en la herradura, ni en nada de esos objetos que el mundo nos vende para que pongamos en ellos nuestra ilusión. La fe debe ser puesta en Jesús. Y es Jesús aquel que corresponde a esa fe. Lo bonito de esto, lo maravilloso de esto es que Él ha hecho una promesa. Y esa promesa es que si le buscamos, le hallaremos. Que si clamamos, Él responderá. Que si pedimos, Él lo hará. Y ese es el acto de fe. Y es una fe que recibe retribución. A lo menos ser escuchados ya es una gran retribución. Ya es un acto recíproco de Dios al escucharnos. La Biblia va a tener entonces muchos testimonios. Veamos, por ejemplo, 2 testimonios de hombres de fe. Dice el testimonio de Abraham, quien conforme a la fe murió sin haber recibido la promesa, sino viendo de lejos. Hebreos 11:13. Y de tal manera fue su fe que en Juan 8:56 dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó, dijo Jesús. Pero también el testimonio de Moisés, quien por fe rehusó llamarse hijo de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, dice Hebreos 11:25 al 27. Entonces, si los creyentes del Antiguo Testamento no hubieran tenido fe y obedecido a Dios en todas las circunstancias y consecuencias, Israel hubiera muerto y nosotros no tendríamos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, ahora entonces nos gozamos de la obra salvadora de Jesús. Vivamos la fe sin quitarle la mirada a Él, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Mis queridos, esto es un asunto de fe, esto es cuestión de fe. Esperar lo que Dios hará en esta tierra es cuestión de fe. Creer que todo está bajo su control es cuestión de fe. Creer que Dios es el único que tiene el control de la pandemia, de las enfermedades, de la economía, de los gobiernos, es cuestión de fe. Nosotros lo creemos. Pero no es una fe absurda, ridícula, hueca o una fe ignorante, no. Nuestra fe está basada en unas convicciones y esas convicciones están basadas en la palabra de Dios, no en la palabra de un ser humano, es la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es la palabra de Dios y en esa fe nuestras convicciones están cimentadas, pero también creemos en ese Dios que no solamente dejó su palabra, sino que nos dejó su Espíritu y que a través de ese Espíritu podemos orar, invocarle a Él, acercarnos por la fe a Él, como dice la Biblia, que nos acerquemos a Él en plena certidumbre. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que podemos venir al Señor en oración, podemos venir al Señor y leer su palabra, y nuestra fe entonces se nutrirá, porque esas dos cosas, la Escritura y la oración, nutren nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es a través de la oración que nosotros ejercitamos la capacidad de creer que Dios está allí, que nos está escuchando, que está oyendo nuestra oración. Ahora, nosotros, los creyentes, los cristianos que hemos puesto la mirada en Jesús, no debemos quitarla de ahí. Es el Señor el autor de eterna salvación y es la fe en Él lo que nos puede solamente sostener y salvar. No creamos por creer, no respondamos a la fe de una forma mecánica, porque podemos llegar a ese tiempo y a ese momento en que la fe se nos volvió algo tan normal, tan natural, tan evidente, tan del diario vivir, que simplemente es un mecanismo, que simplemente es una mecánica, una respuesta sin sentido. Y nuestra fe puede perder todo sentido cuando ya no está basado ni en la certeza, ni en la convicción,
ni buscamos el testimonio de Dios. Que Dios testifique de que esa fe que tenemos en Él es real, es genuina, es verdadera. Pero también dice Efesios que la fe es un don de Dios. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, y esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros debemos entonces entender y estar absolutamente convencidos que la capacidad que tenemos de creer no es propia, Dios nos la dio. Esa capacidad Dios nos la dio al crearnos, y esa fe que nos dio debe volver a Él, porque Él es el autor de esa fe y el consumador de esa fe. Dejemos de colocar la fe en otras cosas y en otras personas que no sean Jesús. Jesús es el único autor y consumador de la fe. No lo es María, no lo es Marianito, no lo es Laura, no lo es la penca sábila, no es el muñeco equeco o aquel muñeco que mueve su mano de suerte llamando a los clientes. No es el número del chance, no es el número de la lotería. Es Jesús, autor y consumador de la fe. Si usted tiene la fe puesta en otra cosa o en otra persona que no sea Jesús, su fe se está desperdiciando. Su fe está totalmente desviada y usted no conseguirá nada si pone la fe en otra persona o en otro objeto. Ponemos la fe en Jesús, no en el muñeco chiquito, en el divino baby que dice yo reinaré. No. El Jesús de la Biblia no tiene imagen. El Jesús de la Biblia es un Dios genuino, verdadero, real, invisible pero real. No tenemos imagen de Él y no necesitamos imagen de Él para creer que existe. Nosotros nos acercamos a Él en plena certidumbre de fe, creyendo que Él nos escucha, creyendo que Él nos oye, creyendo que Él está presente para todos y cada uno de los que le invocan, como dice la Biblia, y los que le invocan de veras. Demos gracias a Dios entonces en este momento porque Él nos ha dado la fe y nos ha dado la capacidad de creer. Demos gracias al Señor porque en Él tenemos reposo, descanso seguro, y nuestra fe puesta en el Señor no es una fe desperdiciada, es una fe que está puesta donde debe ponerse. Esto es cuestión de fe, pero no de fe en cualquier cosa, ni en cualquier persona, ni en cualquier ideología. Es cuestión de poner nuestra fe donde debe estar puesta, solo en Jesús, autor y consumador de la fe. Señor, te damos gracias porque si tenemos la capacidad de creer es porque tú nos has dado esa capacidad. No es nuestra, proviene de ti, Señor. Y por eso alabamos tu nombre, loamos tu nombre y te agradecemos porque la fe que tenemos puesta en ti, eres tú mismo quien nos ha conducido a ponerla a ti. Señor, gracias. Perdónanos cuando confiamos más en nosotros mismos o en otras personas o en objetos o en el sistema económico, social o político de un país. Nuestra fe debe estar puesta en ti. Y tú no defraudas, y tú no fallas, y tú no cambias. Tú no eres un Dios que varíe como dice tu palabra. Tú permaneces fiel y firme a tu palabra. Ayúdanos pues a tres cosas, que la convicción, que la certeza y el testimonio, que es lo que es la fe, permanezca en nosotros, por el Espíritu de Dios y por tu palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Señor, bendecimos tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque poner la fe en ti, Jesús, no es un desperdicio. Es ahí mi fe, ese es el lugar de mi fe, allí en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Gracias por cada amigo, por cada hermano que se hace presente en este tiempo de confinados, que pueden escuchar tu palabra. Gracias porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Bendice sus familias, bendice su salud, bendícelos con empleos, con provisión, y que seas tú, Señor, manifestándote día tras día como hasta ahora en este tiempo de confinamiento, de pandemia. Que seas tú, Señor, trayendo sobre cada uno de nosotros ese refrigerio de tu presencia, esa paz de tu palabra, esa convicción que da el Espíritu Santo a nuestro espíritu de que somos hijos. Da testimonio el Espíritu Santo a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Gracias, Señor, por esta tarde. Bendecimos tu nombre y te agradecemos
porque tenemos la fe puesta en ti, autor y consumador de la fe. Amén y amén. Muchas gracias a todos, a Marisol Colina, a Luz María Álvarez, a Marta, a Gloria Gallego, a Doris, a Yamile, a Yamaira, a Jesús Ramiro Echavarría, a John Jairo, a Jairo Alberto Arcila, a Cielo Nubia, a Marina Rivera, a Cris Pinto, también agradecer a Armando Sánchez, a Luz López, a todos. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté en ustedes. La Escritura dice que permanezcamos firmes en esa fe. No volvamos atrás, no seamos como la mujer de Lot. Este es tiempo para mirar al cielo, este es tiempo para mirar de dónde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, mis queridos hermanos, la paz de Dios en sus corazones. Este video estará en la noche ya en YouTube. Usted puede suscribirse a mi canal, puede compartir el video con otros. La idea siempre ha sido y será que escuchemos la palabra, que nos edifiquemos. Si usted está escuchando y usted no tiene la fe puesta en Jesús y usted tiene la fe puesta en otras personas o en otros objetos, tiene que poner la fe en Jesús, conozca a Jesús, reconozca a Jesús. Él es el autor de eterna salvación. Sin Jesús usted no puede ser salvo. Sin Jesús usted no puede entrar al cielo. Sin Jesús usted no tiene esperanza. Usted puede decir, no es que yo creo en María que me lleva a Jesús. No, solo Jesucristo basta. No, que Marianito me lleva donde Jesús. No, que es que todos vamos al mismo Dios. No, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesús. Conozca a Jesús, reciba a Jesús, lea la palabra y en ella encontrará la verdad y la verdad le hará libre. Bendiciones a todos, hasta pronto.